Espacio publicitario. Muy buenas noches. Una mirada en el tiempo, programa que se emite jueves de 20 a 21 horas. Por aquí, Radio Onda Latina AM 1010. Conducen Zulma Prina, Hugo Brizuela Álamo, Carlos Penza. Hoy a cargo de Carlos Penza. También nos acompaña hoy Máster Digital, impresión sobre demanda de libros manuales. Máster Digital es el especialista. En Colón 81, Ramos Mejía, Buenos Aires. Teléfono 4-656-9062. En Facebook, Máster Digital, impresión de libros. Charito, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Empecemos este año el programa con un plan. Habíamos pensado dedicarnos de acá a octubre, todo lo posible, a hablar de las elecciones que están en camino. Nos parecía muy interesante partir con los invitados que están con nosotros. Así que de todos modos prometemos a los oyentes que en los programas siguientes seguramente hablaremos del tema eleccionario, que es un tema muy importante este año. Obviamente va a invadir la opinión pública, a todos nos interesa. Pero ¿qué ocurre? La realidad, para una mirada del tiempo, es importante. Y han ocurrido sucesos que todo el mundo conoce, que nos parece que se tornan más interesantes y obligatorios que analicemos hoy, sobre todo con los invitados que podíamos conversar de política dentro de unos días. Ayer hubo un suceso que todo el mundo habló, se habló mucho, vamos a evitar repetir consideraciones, pero no podemos dejar de tener en cuenta que ha sido un acto muy importante por la magnitud, por lo que ha ocurrido. Sobre todo nos llamó la atención, en mi caso yo decidí no ir porque quise ver todo el acto y no me equivoqué, porque realmente al haber estado dentro del acto hubiera tenido una visión muy sesgada de la situación y me permitió verlo por televisión en su magnitud, no solamente en el país sino en el exterior. Las imágenes del acto del homenaje al fiscal Nisman realmente fueron impactantes, además emocionantes, porque no pude dejar de emocionarme, dado que al principio, cuando la lluvia comenzó a amenazar, supuse ingenuamente que la gente se iba a decepcionar. Esto se iba a decepcionar, iba a desaparecer, se iba a ir. Entonces, siempre uno piensa que la lluvia es una cuestión que evidentemente al gran público lo asusta y se va. Realmente fue emocionante ver la persistencia de la gente en el acto, sin importar la situación. Y recuerden ustedes que a las 18 horas llovía de una manera que era para irse a tomar mate y no para hacer un acto de fe como se hizo, un acto cívico tan importante. Por lo cual me quedé convencido de que esta situación del tiempo fue una bendición, dado que el agua, como dicen los creyentes, purifica. Así que efectivamente fue un acto muy importante y creemos que es interesante escuchar opiniones de personas que nos prometen, con su militancia política, hacernos de Argentina un país mejor, como todos queremos. Así que bueno, cambiando la idea, sin embargo, vamos a hacer dentro de unos días con estos mismos invitados un programa específico dedicado a las elecciones en camino. Acá se va a votar en Buenos Aires en abril, se va a votar en julio después, se va a votar en agosto y en octubre. Creo que es el tema dominante en Argentina en este momento, el tema eleccionario, como en toda democracia. Pero hoy no podemos dejar de hablar de lo que pasó ayer, la marcha de silencio por el fiscal Nisman. Entonces presentamos a nuestros invitados que nos van a ilustrar mucho sobre esto, sus opiniones, y los oyentes sin duda van a tener una opinión que va a ser muy interesante. De las muchas que hayan recibido, estas van a ser buenas. Nuestros invitados del día de hoy son la invitada Vilma Ripoll,
Activa participante de la política argentina, pertenece a Nueva Izquierda, agrupación de la cual ella es candidata a vicepresidenta de la Nación. Gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias, Vilma, por acompañarnos. No, por favor. Y el doctor Pablo Vicente, abogado que conduce la querella por las irregularidades en la adjudicación a la empresa Chevron. Es un tema interesante, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes y gracias por invitarme. Lo hemos hablado del tema de Chevron y va a haber que ampliarlo en algún momento porque es un tema que tiene mucho contenido. Bueno, ustedes están en la política y hay un detalle que no puedo dejar de destacar a los oyentes. Ambos son trabajadores por los cuales viven para la política y no de la política. ¿Me equivoco? No, así es. Nosotros reivindicamos con nuestra vida cotidiana lo que decimos que tendría que ser lo normal en un político, que tendría que ser un servicio a la comunidad, que tendría que ser una tarea que no esté rodeada de privilegios, de sueldos siderales, de consideraciones especiales porque es político, y de jubilaciones anticipadas y de jubilaciones de privilegios. Para nosotros nada de eso, todo eso tiene que cambiar. Ustedes dos son ejemplo de eso. Y entonces, ustedes trabajan los dos. Sí. Trabajamos los dos, sí. No trabajan, no viven de la política, viven para la política. Claro. Esto para mí es fundamental. Lo destaco, lo pongo de resalto. Y entonces, Vilma, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo se puede cambiar esta mala costumbre de que muchos personajes vivan de la política y no para la política? Y la diferencia es muy importante. Sí, efectivamente es muy importante y yo creo que es un concepto que la gente tiene que tener en cuenta a la hora de votar y a la hora de elegir. Porque la vieja política, que es la responsable de que hayamos tenido todos los temas que hoy estamos viviendo incluso, porque no es solo responsabilidad del gobierno la situación a la que llegamos. Toda la clase política es parte del problema. Todos los que pasaron por los sucesivos gobiernos, todos gobernaron con los mismos privilegios, siendo gerentes de las corporaciones más que representantes de la gente, con una concepción al servicio de justamente de hacer los favores para recibir favores. ¿No crees, Vilma Ripoll, que esto pasa por esta costumbre viciosa de permitir eternas reelecciones? ¿Eternas reelecciones? ¿No crea eso una situación de hábito que debería eliminarse definitivamente? ¿No? ¿Hay alguna forma distinta de evitar? Yo creo que hay que cambiar todo, no solo para los políticos, también para la justicia. Nosotros, la verdad que estamos planteando que la mejor manera de que el político empiece a no vivir de los privilegios es que viva como vive la gente, y que entonces sería necesario tener una ley que se vote una ley que diga que ganen igual que una directora de una escuela, que tengan la obligación de mandar sus hijos a la escuela pública y al hospital público, para que entiendan qué les estamos diciendo cuando le pedimos presupuesto para la educación, presupuesto para la salud, y que la verdad que cuando están votando los presupuestos en general, eso queda de última, porque primero está todo, los requerimientos de las multinacionales, el pago de la deuda, los préstamos, todo menos lo esencial que necesita la gente. Entonces, a nosotros nos parece lo mismo con los sindicalistas, porque no son solo los políticos. Es igual, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo mismo, sí. Y los jueces, ya que estamos en el tema de Nisman y eso que usted tan claramente dijo en la introducción, y acá está el doctor, también va a tener que pronunciarse. Vamos a pedirle cosas concretas. Claro. ¿Sí? Además ya la conocemos. El doctor, los jueces son todos vitalicios. Es decir, a los jueces los elige el poder político porque el Consejo de la Magistratura está compuesto mayoritariamente por representantes del poder político de turno. Los eligen ellos y después son vitalicios y solo se los mueve de su cargo con un juicio político que le tienen que hacer los políticos, los mismos políticos que lo pusieron ahí en la elección del Consejo de la Magistratura. Entonces, se deben favores y se rinden cuentas y se defienden unos a otros, y no hay forma. Acá en este país nadie se fue por juicio político. No sé si te acordás de alguien. No.
nadie, ¿no, Pablo? Y cuando lo van a hacer juicio político renuncian. Claro, o renuncian o se jubilan, depende. Eligen cómo irse para no tener que irse con todos los privilegios, porque ellos no pagan impuestos, ellos tienen sueldos siderales, y entonces y son intocables. Voy a preguntarle a Pablo Vicente, un tema que me interesa mucho. Y dijo bien Vilma Ripoll, la gente hay cosas que no tiene conciencia de que sean así, porque se han habituado a este tipo de anormalidades. Entonces le digo, doctor Vicente, ¿cómo es posible que si son mandatarios nuestros, somos mandantes nosotros, son empleados nuestros, se ponen los sueldos, deciden los privilegios? Esta es una normalidad que la gente, normalmente los ciudadanos no tienen en cuenta. Es algo anormal que mi empleado gane 50 veces más que yo el sueldo y se lo ponga él solo. Bueno, es importante lo que decía Vilma. Nosotros, desde la banca del diputado Alejandro Bodar, hemos presentado 2 proyectos de ley al respecto. Justamente como decía Vilma, hemos propuesto que los políticos no ganen más que un maestro de escuela. Hemos propuesto concretamente un proyecto de ley, mediante la legislatura porteña, que los políticos tengan la obligación de mandar a sus hijos a la escuela pública, de que deban atenderse en hospitales públicos. La respuesta a la casta política, obviamente, fue cajonear, ni siquiera tratar esos proyectos. Son empleados nuestros, Pablo. Bueno, eso es lo que... Esto es fundamental que la gente entienda. No puede mi empleado, sin ningún tipo de control y arbitrariamente, juntarse en enero, ponerse sueldos siderales obscenos, digamos, comparativamente con lo que ganan los ciudadanos que trabajan comúnmente. No tiene explicación que mi empleado tenga semejantes ventajas, porque que quede claro, oyentes y amigos, son empleados nuestros. Bueno, por eso es que no se va nadie. Del que se vayan todos el 2001, hoy tenemos a lo mismo de siempre. Es una casta política que es parte de la vieja política, que entiende justamente lo público como lo privado. Como propio. Como propio, seguramente. No, sí, lo utilizan para hacer negocios para ellos. Utilizan los gobiernos, el de Macri y todos, utilizan lo público para hacer negocios para los privados. Es decir, en las provincias le entregan a las multinacionales el petróleo, a Chevron, la minería, a la Barrick, el campo a Monsanto, con la semilla transgénica y la ley de semillas que no pudieron avanzar porque la crisis política los puso en otra vereda. Y acá, como no tienen ni petróleo, ni minería, ni tierra, entonces hay IRSA. Y entonces hacen edificios y cementan todo, y entonces llueven 4 gotas y nos inundamos. Y ellos hacen negocios que hacen que en la zona de Caballito a la tardecita el agua no llegue a los pisos de arriba. ¿Por qué? Porque ni siquiera se preocupan de hacer los servicios necesarios para poder abastecer a semejantes torres. Entonces, todo es negocio. Todo es negocio inmobiliario, no es un gasto para poder hacer casas para la gente, para poder hacer planes públicos de vivienda. No. Es toda obra de negocio inmobiliario. Ni le cuento Puerto Madero, que no vive nadie. Mejor, porque vivir en Puerto Madero está más peligroso que vivir en la 1114, ¿vio? La verdad, habría que cuidarse casi más. Ahora digo yo mal, Vilma, si insisto. A mí me preocupa que sea posible que un político sea reelecto indefinidamente como un gremialista. Diferentes cargos, acá es secretario, allá es diputado, mañana pasa senador, concejal. Esto es una corrupción que la gente no tiene claro, porque ya se ha impuesto como que es un sistema aceptable. Han inventado el tema de la profesión de político. Esto es absurdo. La política es un servicio que puede dar cualquier ciudadano. Claro, y ni le cuento la pelea que se ganó del cupo femenino en muchos lugares, en muchas provincias y acá mismo. A veces ponen a la hermana, a la cuñada, ¿entendés? A la Santiago esposa. La esposa. Claro, ¿entendés? Y entonces heredan las esposas los cargos. Entonces,
creo que con todo eso hay que terminar. Por eso nosotros desde la Nueva Izquierda, con Alejandro Godard, lo que estamos planteando es eso, una nueva política. Es necesario, porque si no, después lo vamos a trasladar esto a los efectos que tiene en haber mantenido esta justicia. ¿Por qué? Porque es la justicia que los encubre de los negociados, de la impunidad, del encubrimiento. Es la misma justicia que ellos eligieron y que ellos sostuvieron, junto con los servicios de inteligencia, que porque Estiuso no salió de un repollo, viene de la dictadura y lo sostuvieron todos. ¿Por qué? Porque si no, los chantajean con una carpeta, que es la carpeta de los negociados. Y bueno, nosotros queremos que se abra todo, porque queremos que se sepa todo, caiga quien caiga, ¿me entiendes? Es un momento bisagra, y es eso lo que tenemos que pedir. Todo debe ser público, ¿qué es eso de privado, claro, secreto? Exacto, ¿por qué? Exacto. Después de la música, Pablo Vicente, te pregunto, ¿qué te pareció lo de ayer? Bueno, perfecto. Muy bien, vamos ahora a un tema musical. De lejos han venido hasta el calor de otro cielo, paisanos correntinos sus esperanzas trayendo. Y con los santiagueños fue como trago de añapa, paicuna saqueran cuyascari mainin kunata. El Chaco en sus entrañas de quebrachal y misterio, con mieles montaraces le dio cobijo a sus sueños. Cuna, amoranco, tantacheranco, taquinpunata, la chacarera del Chaco, yactarima y ninkunata. Hasta el camino se fueron a ver marchar sus hombres al Chaco quebrachalero. Ashkata, Yancas, Paya, Zapatuta floreciendo, Paicuna, Saqueranco, Guairapi, sus cantos lejos. Una mirada en el tiempo, programa emitido los jueves de 20 a 21 horas. Hoy estamos con invitados especiales como por ejemplo Vilma Ripoll, activa participante de la política argentina y candidata a vicepresidenta de la Nación en las próximas elecciones. Y el doctor Pablo Vicente, abogado que conduce la querella por las irregularidades en la adjudicación de Chevron. Máster digital, impresión sobre demanda de libros y manuales. Máster Digital es el especialista. En Colón 81, Ramos Mejía, Buenos Aires. Teléfonos 4-656-9062. En Facebook, Máster Digital, impresión de libros. Pablo Vicente, ¿preguntamos algo? Sí. No, iba a decir algo sobre dónde podemos encontrar a Máster Digital. Ah, bueno, sí, nuestro amigo Máster Digital. Sí, en enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Y digitalización y cultura. Sí, porque estuvo acá en el programa el propietario de la empresa y bueno, nos acompaña. Pablo Vicente, ¿qué opinás de lo de ayer? El acto en sí es impresionante, pero los ciudadanos decimos, ¿y ahora qué? Porque claro, hay dos preguntas que uno se hace. Del gobierno no esperamos respuesta porque evidentemente la indiferencia o el silencio es parte de lo que sigue. Ya hubo otros actos, pareciera que del gobierno por ahí estos días contestan algo, veremos. Fue muy importante esta manifestación. ¿Cuál es la consecuencia? Ustedes que están en la política,
¿Qué opinan que habría que hacer con todo esto? ¿Cuál es la manda que ha dado el ciudadano con este acto, al cual no pudo una tormenta tremenda pararlos? Bueno, en primer lugar no se puede desconocer, fue una marcha multitudinaria, ¿sí? Fue la verdad cualquier cantidad de gente pese al clima. A ver, si bien Nisman fue el disparador, creo que hay un descontento general de la población. Sí, Nisman de alguna forma dio lugar a esta marcha, pero hay un descontento general en contra del gobierno, en contra de Cristina. Ahora bien, creo que hay que diferenciar quiénes son los que la han convocado, el rol de los fiscales, el rol de la oposición que han asistido a la marcha. Son parte del problema, digamos. Los fiscales que han convocado a esta marcha tienen las herramientas suficientes para iniciar cualquier tipo de investigación en contra de actos de corrupción, en contra de los servicios de inteligencia, y sin embargo, durante muchísimo tiempo no han hecho nada, porque obviamente no van a morder la mano de que le da de comer, porque son elegidos directamente por el poder político, que es a quien le deben su trabajo. ¿Cuál es la salida? A ver, la gente... ¿Ustedes qué harían con esta manifestación? Aceptando complicidades o participaciones que pueden tener muchos políticos, fiscales, jueces, pero la gente, los ciudadanos acá están pidiendo algo. Ustedes tienen la posibilidad en poco tiempo de ser gestores de la política. Vilma Ripoll es candidata a vicepresidente, mañana puede estar manejando el Senado, preparar leyes. Alejandro Godard, a quien conocemos bastante en este programa. ¿Qué harían ustedes concretamente? Bueno, nosotros tenemos... Hablo legislativamente, ¿qué cambios se podrían hacer? Nosotros tenemos una salida de fondo con este tema, ¿sí? de NIMA, de Servicio de Inteligencia, concreta. Nosotros entendemos que dentro de este marco nunca se va a hallar la verdad histórica de lo que ha sucedido. Acá lo que necesita es la conformación de una CONADEP con personalidades destacadas, Pérez Esquivel, Nora Cortiña y demás, para llegar a la verdad de lo que ha sucedido y disolver, como dijo Vilma antes, los servicios de inteligencia. Esta reforma que ha intentado el gobierno nacional es cambiarle el nombre a una agencia de inteligencia, nada más, es licuar de alguna forma un problema existente que nada resuelve. Hay que abrir todos los archivos, hay que ver qué es lo que pasó con la AMIA. Los servicios de inteligencia han dado muestra que lo único que sirven es para espiar a la oposición, a espiar a los periodistas, a referentes sociales, y Vilma lo ha sufrido en carne propia. Ella ha sido víctima del Proyecto X, que es el servicio de inteligencia. ¿Cómo fue eso? Explicarlo, que a los oyentes les puede interesar. Lo escuchamos todos muy por arriba, pero el caso viene... Aprovechemos tu experiencia para que la gente sepa qué fue el Proyecto X. Bueno, el Proyecto X surge, o tomamos conocimiento del Proyecto X a partir de la causa Kraft. ¿Qué es la causa Kraft? Es una imputación recaída sobre los trabajadores de esa empresa que estaban reclamando por la reinstalación de su puesto laboral, en la cual Vilma Ripoll fue imputada y fue embargada en esa causa por solidarizarse con esos trabajadores. A partir de esa causa, nosotros, al tomar contacto con el expediente, pudimos constatar de que se han obtenido pruebas en contra de Vilma Ripoll con seguimientos de inteligencia, con seguimientos de dónde vivía, las reuniones que tenía, cuestiones que hacen a la vida privada de Vilma, y en función de esa situación lo hemos denunciado a la justicia, lo que ha dado a llamar la causa Proyecto X. Es decir, nosotros venimos denunciando la existencia de espionaje sobre los referentes sociales, sobre la oposición, sobre periodistas, desde hace mucho tiempo atrás. En su momento hubo una respuesta oficial frente a nuestra denuncia de que existían servicios de inteligencia, diciéndonos que era un software, que era un programa, que no había una base de datos, lo cual es totalmente mentira. Por eso es importante discutir cuál es el rol de los servicios de inteligencia en nuestro país. Han servido para esto, para espiar, para chantajear, para perseguir a la oposición, a referentes sociales, a periodistas.
Por eso nosotros Yo creo planteamos la que es solución. importante que la gente sepa Eso me interesa. que existen servicios de inteligencia, hay 14 servicios de inteligencia nacionales y 24 de las policías provinciales. Para todo, pero fundamentalmente para el del ejército, que está dirigido por Milani, el Estado gasta 5.200.000 por día. ¿Por día? Sí, pesos. ¿Cuántas por casas día. pueden hacer con eso? Sí, se pueden hacer 1.000 escuelas por año. Entonces, ¿para qué necesitamos que el ejército haga espionaje si acá no hay ningún peligro de conflicto bélico? Exactamente, claro. ¿A quién tienen que espiar desde el ejército? ¿Y a quiénes van a chantajear desde Pero, la mano de Milani? Entonces nosotros lo que decimos es, hay que abrir los archivos para que la gente sepa y hay que abrir los listados. Mira, nosotros cuando se abrieron los listados del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, hace unos años atrás, descubrimos, fijándonos en la lista, que un miembro de nuestra dirección era Servicio de Inteligencia y que hacía años que estaba. Y además descubrimos que Gerardo Martínez, el dirigente de la UOCRA, también fue Servicio de Inteligencia y que durante su gestión como Servicio de Inteligencia y estando al frente de la UOCRA desaparecieron 105 trabajadores de la UOCRA. Entonces yo creo que ese es el rol. Vienen desde la dictadura, tienen los métodos de la dictadura y trabajan al servicio de eso. Entonces a nosotros nos parece que eso no tiene que volver a existir. Pero bien, algo más. El tema del secretismo en el Estado, ¿qué objeto tiene? Los registros de comercio son públicos. La justicia es un servicio público. Los servicios de inteligencia pueden tener el secretismo un tiempo breve. ¿Con qué razón se forman este tipo de formaciones que permiten que el secreto sea guardado el tiempo que se les ocurra a quien sea? ¿Con qué motivo? No, sí, la nueva ley que estaban votando decía que 10 para años. desarchivar, quedaron en 10, habían propuesto 25, quedaron en 10. 10, sí. Entonces, en algunos casos imagínate, 15. yo lo que nosotros decimos es, puede ser que tengan que tener secreto si siguen a los tratantes, a la gente que trata con las mujeres, Pero un tiempo, a la gente que hace, un tiempo. claro, con fecha de finalización, o al narcotráfico, o al tráfico de armas, o a todo el delito económicamente organizado. Pero eso no pasa. Acá crece el delito, cada vez hay más trata, cada vez hay más delincuentes internacionales que están de fiesta en este país. Entonces, ¿quién sigue a eso? No, se asocian a eso. De ahí hacen una caja extra. Entonces nosotros decimos que para otra cosa no necesitamos servicio de inteligencia. Y en todo caso, si en algún momento se necesitara un grupo reducido, tendría que ser controlado por un equipo compuesto por personalidades intachables, por integrantes de derechos humanos, por un equipo en ¿No por el serio. Parlamento? Sí, por un equipo de Parlamento, pero la verdad que solo el Parlamento, la comisión bicameral que tenía que seguirlos, no se reunió nunca, no funcionó, ¿me entendés? Están presionados No, pero políticamente. Vilma, escúchame, Entonces, yo vi algo más, Vilma. Yo no entiendo como ciudadano qué es esto del secreto de Estado, que se pueden guardar tantos años. Insisto, por favor, mi obsesión, permítamela. Yo digo, son empleados nuestros. ¿Con qué derecho deciden qué van a guardar y no van a informar nunca? ¿Hace falta que el Estado tenga tantos secretos? no, por eso. Para nosotros, la presencia de un seguimiento, de comisiones que hagan que haya personalidades de la comunidad civil que puedan ser parte del control de todo eso, le quitas la parte del secreto exclusivo del Estado y le pone tiempos, como decía usted. Entonces, por eso para nosotros este problema no es menor, porque está hecho al servicio de este modelo económico, al servicio de los negociados de esta política, al servicio de la corrupción de los dirigentes políticos. Todo eso es utilizado para beneficio, como parte del beneficio extra de los políticos de turno. Y toda la clase política que gobernó vivió de eso. Todos tuvieron secretos de servicio de inteligencia, todos tuvieron una justicia que le estuvo trabajando al servicio de ellos, de no procesarlos, es decir, no procesan al poder político ni procesan a los grandes empresarios. En este país nadie va en cana, así lo dice la gente y es verdad. Entonces, Los pobres. Claro, los pobres. Los pobres, ¿no? Los luchadores, los pobres, los trabajadores petroleros de las eras, esos son los que van en cana. Entonces, para nosotros es eso lo que tiene que terminar, por un lado. Y por otro lado, acá hay una crisis
del régimen político total. La gente no cree en ningún mecanismo institucional, no cree en ninguna comisión bicameral ni nada que se le parezca. No cree en ninguna de las instituciones, porque desde el 2001, cuando se produjo el argentinazo, ellos no pudieron recomponer ninguna institución porque siguieron sosteniendo la misma justicia, la misma policía, la misma estructura de todas las instituciones del poder. ¿Por qué? Porque los necesitan para seguir teniéndolos a su servicio. Entonces, y eso es lo que entró en crisis ahora. Permitime discutir el tema del concepto, porque acá se ha impuesto un concepto de secretos de Estado. Tanto que aún en los registros públicos como el de comercio, lo hemos visto ahora por ese tema de los problemas que tiene el vicepresidente, fijan reglamentaciones que hacen privados los registros públicos. Esto llegamos a un absurdo ya que es inmedible. Semánticamente, el registro público es para que todo el mundo tenga información de lo que ahí consta. El concepto de secretismo que se ha creado en el Estado beneficia todas estas cosas que estás diciendo. Entonces yo digo, ¿por qué no acabar con este tipo de secretos? Bueno, ¿debería ser así o no? Nosotros el viernes pasado hicimos una presentación judicial solicitando la apertura de los archivos que tenga el Estado, los servicios de inteligencia, respecto de nuestra organización. Si el Movimiento Socialista de los Trabajadores en general, de Vilma Ripoll en particular, y de Alejandro Bodar. Nosotros, necesitamos la apertura de los archivos, que nos digan qué es lo que tienen respecto de opositores, de activistas y referentes como Vilma. ¿Con qué fundamento tiene el archivo de ustedes o de quien sea? ¿Con cuál es el fundamento? Bueno, dejando de lado conceptos que se fabrican, porque si yo consigo un filósofo y le pago bien, me hace cualquier concepto y lo inventa. Dejando de lado este concepto del Estado como que de nosotros lo van a tener de las luchas en las que participamos. En cambio ellos, de los políticos tradicionales, tienen los archivos de en qué negociación estuvieron con qué gran empresa, en qué negociación de la deuda externa estuvieron con qué banco y qué coima acordaron, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros decimos, queremos una CONADEP. ¿Por qué? Porque hay una situación extraordinaria. La gente, hay tanta crisis, la gente no cree en nadie ni en nada, que es casi como cuando salimos de la dictadura y entramos a la democracia, y la gente no había nadie que tuviera autoridad para que la gente recuperara su confianza. Y para recuperar la confianza nosotros creemos que hay que tomar medidas extraordinarias. Por ejemplo, la de hacer una CONADEP con todos los derechos para investigar. Apertura de archivos, basta de gastos reservados, porque esto que te estoy diciendo, 5.200.000 manejados en forma reservada por estos crápulas, sin ningún tipo de control. Claro, sin control, imagínate, ¿para qué? Para espiar y obstaculizar. Bueno, pero ayúdenme a entender esto. ¿Por qué motivo estamos aceptando pasivamente este concepto del derecho del Estado a tener secretos? Es que ¿por qué aceptamos eso? Porque se ha naturalizado. Ese es el problema. Y yo creo que lo que estalló ahora es esa naturalización que viene de años. Ahora la gente no les cree más. Y nosotros me parece muy bien. Por eso nos parecía muy bien que la gente se expresara. Nosotros no fuimos a la marcha. ¿Por qué? Porque consideramos que la gente iba pensando que esa marcha servía para que al día siguiente se lograra justicia. Y la verdad que a nosotros nos parecía muy hipócrita de parte de los políticos presidencialistas que estaban ahí abajo los paraguas disimulando, que no le dijeran la verdad a la gente, que por el camino de esta justicia, elegida por el poder político, que le rinde cuenta al poder político, que se relaciona con los servicios para funcionar, con el secreto, con los fondos reservados, con la lista de los servicios también reservados, no va a venir justicia, no va a haber ni justicia, no va a haber verdad. Entonces no hay justicia. Entonces necesitamos saber qué pasó con Nisman, necesitamos saber qué pasó con la AMIA, y para eso hay que abrir todo. Exacto, bueno, estamos de acuerdo en eso. Entonces no tiene por qué haber secretos. Esta es la cuestión. Perdón. Vamos a un tema musical y continuamos con nuestros invitados del día de hoy, estos temas tan interesantes que estamos disfrutando. Un poquito de música y vamos al tema que es apasionante. Yo soy como el palo santo que crece en el salitral. Cuando me agobia la seca de la raíz vuelvo a brotar. Chacarera de Don Abel Mónico, Sarabia nomás.
nada valgo, pero doy perfume y vida. Yo soy como flor del aire saco la vida, desparrama su perfume en medio del monte escondida. Yo soy como rueda y carro, siempre pegado a la huella, trateando por los caminos, levantando polvareda. ¡Vamos nomás! Solitario por los aires, mientras no me falten alas, no le tengo envidia a nadie. Yo soy como flor de ulúa, solo me abro a la oración. Soy hermano de la noche, hijo de la diversión. Soy como la charata cuando la quieren casar. Continuamos en Una mirada en el tiempo, programa hoy conducido por Carlos Penza. Nos acompaña Máster Digital, impresión sobre demanda de libros y manuales. Máster Digital es el especialista. En Colón 81, Ramos Mejía, Buenos Aires. Teléfonos 4-656-9062. En Facebook, Máster Digital, impresión de libros. Yo creo, Vilma, que la gente fue de buena fe, hizo bien en ir y fue útil que se manifieste. La preocupación que me ronda, no solamente a mí, a gente más inteligente, es cuál es la consecuencia. ¿Cómo va a tomar la clase política? El gobierno no creo que diga mucho sobre el tema, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿De qué sirve? ¿Cuál es la consecuencia? Claro, ese es el problema. Nosotros, por supuesto, que respetamos que la gente tiene derecho a marchar, que está bien, que quiera exigir, que quiera justicia y que quiera verdad, porque quería homenajear a Nisman, pero esencialmente querían verdad y justicia. Verdad, tal cual. Nosotros acompañamos ese reclamo. El problema es que no va a venir de la mano de políticos que se postulan para gobernar y no dicen qué piensan hacer. ¿Qué piensan hacer con los secretos de los servicios? ¿Qué piensan hacer con esta justicia? Que es cómplice de todo, es cómplice de la impunidad, no es independiente del poder político, permite la corrupción y la avala desde la justicia. Entonces, si nosotros sostenemos esta misma estructura, con todos estos intereses que están ligados con el poder político y el poder judicial y que se autorrelacionan, no va a haber verdad ni va a haber justicia. ¿Y qué hacen los políticos tradicionales de los partidos tradicionales? Marchan en silencio como si fuera... No, discúlpenme, ahí marchen en silencio, pero tienen el compromiso político de decirle a la gente cómo se consigue la justicia. Nosotros tenemos una propuesta. En la Cámara hay una ley que va contra el secreto, que dice cómo hacer la CONADEP, que dice cómo abrir los archivos, cómo terminar con los préstamos, con el presupuesto secreto, todo eso que presentó APEMIA, un sector de los familiares de la AMIA. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que esa comisión tiene que estar encabezada por los familiares, porque son los únicos que no tienen otra preocupación que saber la verdad sobre sus familiares, ir hasta al fondo, porque ellos no tienen otro interés. Todo lo demás está teñido por intereses que no nos sirven a nosotros para llegar a la verdad y a la justicia. Entonces, hoy yo le decía, estuve reunida ahí en un programa, yo le decía a todos, muchachos, digan si van a votar esta ley o no, pero digan, porque que los periodistas hagan comentarios está bien, pero un político que va a ser presidente tiene que decirle a toda esa gente que estuvo en la plaza ayer, hoy más que nunca, ¿cómo lo va a hacer? Esto es fundamental, claro, que planteen qué se hace después de esto, porque lo de ayer fue emocionante, fue interesante, fue conmovedor. Así es. Yo creo que fue muy valioso, pero de todos modos, hoy, ya el día después, hace falta respuestas. Así es. ¿Qué haremos? Nosotros tenemos también la propuesta de fondo de que el poder judicial debe ser elegido por el voto popular. Digamos, el único, los tres poderes que es elegido a dedo por el poder político. Y esto no puede ser así. Porque, como dije antes, le debe solamente plebiscita a el poder político. Y el poder judicial resuelve y actúa sobre la vida de cada uno de nosotros que somos ciudadanos. El poder judicial debe ser elegido por el pueblo
Y no indefinidamente o hasta que se muera un fiscal, o hasta que se muera el juez, hasta que se decide jubilarse. Tiene que ser renovable, tiene que ser... ¿Con qué tiempo, con qué periodicidad? Y eso lo podemos definir 4 años, como los políticos, o más si quieren. No es poco pero para no ser puede... juez, no es poco tiempo. Bueno, pongamos 6. Pero el problema es que no puede ser de por vida. Ese es el problema. Hasta los jueces de paz son de por vida. El tipo asume, tiene un sueldo maravilloso y se muere siendo juez, haciendo todas las barbaridades que toda la gente les conoce. Porque los propios fiscales que estaban encabezando la marcha, si uno les revisa los antecedentes, la verdad que había que echarlos a patada de ahí de la cabecera. Esa es la verdad. Bueno. Uno no se mueve por buscarle el pasado porque están ahí, ellos decidieron convocar y tienen derecho a hacer eso que hicieron, pero no nos podemos engañar. Entonces, el problema fundamental es que porque después le tienen que explicar a la gente. A veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo sabemos? Y yo les digo, yo estuve en el juicio de Marita Verón en Tucumán, donde esa cámara de jueces liberó a los 13 imputados, policías, dueños de los prostíbulos, tratantes de mujeres, todos en una cosa que quedó absolutamente claro en el juicio, que tenían responsabilidad. Sin embargo, los liberó a todos en un fallo que después toda la gente se movilizó a nivel nacional. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que usted decía al principio, se jubilaron, se pasaron a retiro para que no les hagan juicio político. Claro. Entonces, ¿me entendés la impunidad que tienen? ¿Por qué tienen esa impunidad? Si ellos tienen definiciones sobre nuestras vidas. Entonces, liberan al poder a los poderosos. Nunca llega un poderoso a la condena, hermano. ¿Cómo es eso? Nosotros queremos que se condene a todo. Y entonces cuando venga la elección, el tipo diga, yo soy Ollarvide. Listo, a vos no te vota ni tu mamá. Ese es el tema. Y nosotros queremos que cada Ollarvide diga en qué juicio estuvo, a quién, y la gente va a saber. Y que va a poder elegir. A lo mejor nos equivocamos una vez, pero podemos avanzar. Lo mismo para la policía. Nosotros creemos que la policía, el comisario, tiene que ser electo por el barrio y tiene que dejar de ser comisario al servicio del poder político de turno, del puntero o del desarmadero o de todos los negocios que consigue en la zona y rendirle cuentas a la gente. No sirve para la seguridad del barrio porque está entongado con el juego, entongado con la prostitución, entongado con los delincuentes, listo, y poder ser revocable. Te vas y elegimos otro. Si no, nos salimos más de esta. Voy a un tema concreto, Pablo Vicente. El tema se habló, creo que ustedes están en la cuestión de determinar que la corrupción sea un delito de lesa humanidad, o sea, imprescriptible. Para que sea más fácil. La corrupción no prescribe, porque la corrupción es una estafa finalmente. Y la estafa pasada 6 años prescribió. La idea es que esto no prescriba nunca. No, ¿sí? Coincido con el concepto que vos esgrimís. Pero retomo algo que dijo Vilma que es trascendental. Por más que no prescriba el delito, si no se lo investiga, no se lo juzga, no se lo condena, digo, estamos en la misma historia. No, correcto, hablamos de investigaciones que se dan. Los padres de 11 son los que, junto con los padres de Cromañón, propusieron la ley en el Congreso de imprescriptibilidad de los delitos de funcionario público, que para que la gente entienda es que un funcionario que mete la mano en la lata ahora, se lo encuentra dentro de 10 años y va en cana o paga con sus bienes, devolviendo lo que robó. Entonces a nosotros nos parece maravilloso eso. ¿Y eso no funcionó? No lo votan, por supuesto. Claro. No lo votan porque sería como... No van a cubrir para arriba, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que lo que ellos no tienen en cuenta es que la gente cada vez avanza más hacia ahí. Porque la gente ya no les cree. Pues insistamos con eso. Delitos de corrupción o delitos de funcionarios públicos imprescriptibles. Así es. Cuando se investiguen, cuando se pueda, cuando las condiciones de realidad lo permitan, cuando se consigan pruebas. Y hay un detalle que acá el doctor Vicente va a entender, que me preocupa que quede claro. Debe eliminarse el concepto de tercero de buena fe. O sea, todos los bienes que se consigan por medio de corrupción política son recuperables, los tenga quien los tenga. Totalmente. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo, coincido totalmente. Acá quedan todos pobres, digo, toda la casa política queda pobres. Cuando ¿sí? los procesan. Cuando como pasa procesan. con el juicio de la masacre de Once, que ahora el domingo cumple 3 años. Y está el juicio vigente. Claro. Y hacen eso. Como ellos saben que la hicieron, entonces pasan las propiedades a nombre de... Los tipos no tienen nada. ¿No viste que... ¿Cómo se llama el responsable de Córdoba? Que decía... ¿Sirigliano decís?
No, el otro, el funcionario, el viejo funcionario de los ferroviarios. Bueno, dijo que no podía venir porque no tenía plata, no podía venir al juicio porque no tenía plata. Entonces, Jaime. Entonces, tan vergonzoso, robó como el mejor. Y dijo, yo no puedo ir al juicio porque no tengo plata. Venía en tren. Es una burla eso. Por eso, es una burla a los familiares que perdieron Yo creo que, quiero agregarle esto, Zulma y Vicente, que quede claro que ese tipo de cuestión que a todos nos preocupa, debe tener una cláusula específica que no importa dónde estén los bienes. Porque en el derecho tradicional, y tiene sus argumentos serios, el tercero de buena fe permite que no se discuta más sobre ese bien. De ahí que se pase a uno, se pase a otro, y aparezca uno que diga, lo compré con mis ahorros y no se le pueda tocar. No, yo propongo distinto, que los bienes conseguidos con la corrupción política de los funcionarios, estén donde estén, de buena fe o mala fe, sean recuperables. Que no haya excusas que permitan decir, yo compré de buena fe, entonces bueno, me los quedo porque yo lo pagué, tenía ahorros, qué sé yo. Coincido con lo que decís, pero... Tercero de buena fe es un tema de derecho muy conocido. No, sí, coincido con lo que decís. Debe haber una declaración jurada antes de entrar a la función pública, ¿sí? Y hacer un seguimiento, una participación activa de la población respecto de los bienes de esa persona. Pero ahora se niegan, viste que se niegan. Scioli se negó a dar su declaración jurada el otro día. Además deben ser públicas, ¿por qué privadas? Claro, y son privadas y encima se niegan a darlas públicamente y encima la Cámpora les votó en el Congreso que no las den. Entonces los tipos no las den y se burlan de toda la gente. ¿De dónde salieron los bienes? ¿Cuántos bienes tiene? Para después si aparecen los terceros de buena fe y todo lo demás. Bueno, por eso, si no se avanza hacia saber cada vez más cuánto tienen los funcionarios, con cuánto entraron y cuánto tienen después de haber transcurrido un tiempo y haberse enriquecido por 10 o por 15 como Cristina. Al revés, cada vez recortan más por ley. El decreto último. Exacto. Sí. De todos modos voy a esto. La gente todos estos detalles tan específicos no los tiene claros. A mí me parece muy importante, que ya que hablamos tanto del tema, tirarle a la gente la idea para que el concepto en su cabeza les cambie. No tiene por qué tener ninguno de estos personajes secretismo con nosotros, que somos los ciudadanos como tenemos el Estado. No tiene por qué ser secreto. ¿Qué es esto del último decreto del año pasado? Quita obligaciones de hacer declaraciones juradas a los funcionarios y basta con una mera declaración muy superficial. Esto es absurdo. Tampoco se tiene acceso público a eso. Si usted quiere ser funcionario mío público, diputado, senador, presidente, gobernador, es empleado mío. Lo que tiene me lo dice públicamente y basta de secretos. Esto es una cosa que me obsesiona. Se ha inventado toda una maraña de secretos, secretismos, secretos de Estado, secretos de por una cosa por otra, los cuales se fabrican con simples decretos. Un intendente determina en su municipio que tal tema es secreto porque le conviene al municipio y no se sabe nada que hace con dinero público. Pero es tan grave que Chevron hizo votar en Neuquén una ley con cláusulas secretas y los diputados, después que nos reprimieron durante 10 horas a toda la población, votaron sin saber qué votaban porque eran cláusulas secretas, una ley que terminó siendo un traje a medida de Chevron, la multinacional. Entonces lo usan para todo el secreto, lo usan para los negocios, lo usan para este plan económico, lo usan para el... Por eso hay que acabarse, no tiene, además no tiene consistencia, no motivos. No, y además la justicia es cómplice en absolutamente todo esto, por eso nosotros remarcamos la importancia de que la justicia, los fiscales, los jueces respondan de una vez por todas al pueblo, que ni es el que lo debe elegir. Porque lo que usted bien plantea es totalmente revocable por la vía judicial. Si cualquier decreto de esa característica es revocable por la vía judicial, la persecución de los actos de corrupción es perseguible por la vía judicial. Lo que pasa es que no hay voluntad política de perseguir al poder. Digo, si la ley dice, Pablo, si la ley dice que es secreto la información por 10 años de tal cosa, el juez no tiene nada que hacer, lo dice la ley. Tenemos que evitar esas leyes. Esta es la cuestión. No, y explico por qué. Los actos públicos son públicos, ¿sí? Los actos públicos son públicos. Lo reglamenta la ley. A ver, se puede plantear la inconstitucionalidad de cualquier actividad pública que se intente hacer privada.
Lo que pasa es que tenemos una justicia adicta al poder que obviamente no tiene ningún tipo de voluntad de que esto sea así. Eso está bien, esta es la consecuencia, pero yo insisto que pues deberíamos, para que todos los ciudadanos tengan derecho a información, acabar con todo tipo de secreto. Los registros públicos quiere decir que son públicos, cualquiera puede acceder a ellos. Cobrame 20 pesos o 50 para que yo tenga información. Pero no puede haber información secreta en los registros públicos. Tampoco puede ningún funcionario, por decreto, por ordenanza, por leyes, crear secretismo en contra nuestra, de los ciudadanos. Esto tenemos que terminarlo. Claro, pero eso es lo que tienen que comprometerse públicamente los candidatos a presidente que vienen No está ahora. planteado, Vilma, siquiera. Para nada. Por eso le digo que es más de lo mismo. Y la gente lo tiene que pensar al votar. Nosotros lo estamos proponiendo con total claridad. Sobre este tema de los secretos, de cómo hay que abrir y todo eso, nuestro candidato a presidente Alejandro Bodar acaba de mandarle una carta a cada uno de los presidenciables para que se pronuncien públicamente ahora. Porque como se callaron durante la marcha, que lo digan, que digan qué van a hacer con todo eso. Entonces le acabamos de mandar una carta de documento. Porque queremos dejar bien en que la gente tenga, la gente que se movilizó, tenga bien en claro a quién va a votar. Yo creo que igual la crisis política ha movido todo el tablero electoral y hay una gran presión para que se junten todos y hacer una sola herramienta electoral para ganarle al gobierno de Cristina. Y son todos lo mismo, Gobierna de distintas formas. Pero todos son responsables del secretismo, todos son responsables de los servicios, todos son responsables de la corrupción de la justicia. Y entonces nos parece a nosotros que hay que cambiar. Y para cambiar hay que elegir políticos que hagan en su vida lo que dicen y que además lo propongan. Bueno, insisto, entonces ustedes se llevan la idea y yo insisto, basta del secretismo. No acepto que mis empleados, que son los funcionarios, tengan secretos. No puede ser. Si yo les pago el sueldo, trabajan para mí. No hay ningún argumento que justifique eso. Entonces cambiemos el concepto. Porque se han formado conceptos, libros, conferencias, bases, donde se argumenta todo esto que es falso. Así es. Esta es la idea que les tiro a ustedes, que van a tener la posibilidad de plantearla. Así es. Bueno, esto da para mucho más. Seguramente que sí. Vamos a dejar una parte secreta para el próximo programa. No te convencí, Vilma. No, me parece bárbaro. Yo soy la primera que quiere abrir. Quiero saber a quiénes persiguen, quiénes son los integrantes, todas esas cosas. Todo eso, y qué negocios se encubren con los archivos secretos. Tenemos derecho a saberlo. Por supuesto. Así que imagínese. Ni que hablar de los llamados registros públicos que tienen un montón de reglamentos que los hacen privados. Claro. Absurdo. Vilma Ripoll, muchas gracias. No, gracias a Pablo ustedes. Vicente, No, gracias también gracias a ustedes. Gracias. Y vamos a hablar en pocos días, después combinamos, Dale. porque ya comienza la campaña política y vamos a ser más concretos sobre las elecciones. Si Nisman permite, empieza la campaña política. Si no, seguiremos marchando. Gracias por todo y seguimos el jueves que viene. El jueves que viene con la conducción de Hugo Brizuela Álamo. Un gusto, hasta el jueves próximo. Bueno.